La vida diaria nos pone ante una serie de elecciones a las que podemos responder de maneras distintas. Dios nos reconoce en determinadas elecciones que, siendo nuestras, en realidad también fueron obras suyas. El capítulo 1 del libro de Ruth es la historia de elecciones aparentemente que se impusieron a los personajes. Se trata de las consecuencias a las decisiones que tomamos. A menudo las consecuencias no son las que esperamos, pero nuestras vidas llevan la marca de esas decisiones. El libro de Ruth nos muestra que esas decisiones o acciones tienen consecuencias. Sin embargo, debemos de recordar que no son simplemente consecuencias de las decisiones que hemos tomado y los eventos que han ocurrido, como si el universo fuese una supercomputadora en la cual introducimos cierta información para obtener ciertos resultados. En nuestras elecciones como cristianos siempre hay un misterioso factor X que es evidente en el libro de Ruth. Y ese elemento o ese factor tiene el poder de cambiarlo todo. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que dirige todas las cosas. Porque como lo hemos señalado, Dios es soberano y Él sostiene y dirige todos los acontecimientos de la historia humana. Esa gracia no siempre es evidente. Hay algunas ocasiones en que parece no estar allí. Sin embargo, ya sea que nosotros nos demos cuenta o no, debemos de estar seguros de que Dios siempre está presente. Para nosotros como cristianos, la gracia de Dios siempre será el elemento decisivo que determina el rumbo de nuestras vidas. El libro de Ruth es una historia brillante. El doctor William Golliher, de la Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, en Pensilvania, afirma que está estructurado alrededor de un punto central con un prólogo y un epílogo. El día de hoy solamente vamos a mirar el prólogo, que está lleno de historia, de ironía y de tragedia. Versículos 1 al 5 dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Situación desesperada es el tema de este día. Veamos en primer lugar la historia. El versículo 1 nos dice que sucedió en el tiempo de los jueces. Y notamos que no había nada fantástico en ese tiempo. Podemos ver y debemos de recordar
que esta información que se nos da en este versículo es más que un marcador cronológico. No es para decirnos en qué momento de la historia sucedió todo esto. En realidad, esa información es un marcador teológico. La Biblia es historia teológica. Ella no está interesada en registrar la historia por el bien de la historia. Siempre existe un significado especial cuando se nos llama la atención o nuestra atención es dirigida a un lugar o a un tiempo específico. La Biblia no está escrita desde la perspectiva del historiador secular. Él solamente se preocupa por los grandes hombres y las grandes hazañas del mundo. Pero la preocupación de Dios en la Biblia es a menudo con cosas menores y algunas veces se preocupa por cosas que nos parecen insignificantes. Los días en que gobernaban los jueces fue uno de los peores tiempos para el pueblo de Dios. Fue un tiempo oscuro. Era difícil encontrar algo bueno durante ese tiempo. El libro de los jueces registra una especie de ciclos o de patrones de comportamiento. Encontramos alrededor de 7 ciclos en el libro y sus ritmos son prácticamente idénticos. En el capítulo 2, 11, 3, 7, 4, 1, 6, 1, 10, 6 y 13, 1. Cada uno de estos ciclos comienza con el pecado de Israel. Y en cada uno de ellos, Israel es castigado por la mano de Dios. Y este castigo parece ablandar el corazón de ellos, y entonces ellos buscan a Dios. Posteriormente, Dios envía un libertador o un juez para rescatarlos y para hacerlos volver a Él. Ahora bien, al observar estos ciclos, hermanos, descubrimos que un nuevo ciclo que conduce a otro, existe o hay un deterioro cada vez mayor. Observamos que hay un cambio en las reacciones de las personas a estas circunstancias. Pareciera que ellos han obtenido un corazón de piedra. Notamos que también hay un cambio en el carácter de los jueces. Por ejemplo, Otoniel, que es el primero de ellos, es un hombre recto y fiel. Es un hombre bueno y Dios lo usa. Pero para cuando llegamos al tiempo de Sansón, el último juez que se menciona en el libro, todo ha cambiado. Él es un desastre. Él es llamado nazareo desde su llamamiento. Es decir, es separado de Dios para servir a Dios y para no contaminarse. Sin embargo, sistemáticamente Sansón rompe todos los votos que hizo al nacer. En lugar de evitar el contacto con los muertos, saca miel del cadáver de un león. En lugar de evitar el contacto con los filisteos, él desea casarse con una mujer filistea. En lugar de evitar las bebidas fermentadas, participa en una fiesta donde hubo todo tipo de esas bebidas. Prácticamente no hay nada bueno con Sansón, excepto que al final del libro derriba el techo del palacio matando a muchos de los filisteos. Así que eran días de caos, y al final del libro de los jueces encontramos a una nación colapsando. El pueblo ha perdido casi su identidad de pueblo de Dios. Las palabras finales del libro, en el capítulo 21, versículo 25, dicen lo siguiente. Es decir, ellas resumen el estado de las cosas de esos días.
Ahí leemos, en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. No tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Ese es el trasfondo del libro de Ruth. Es deprimente. Y aunque no se nos dice bien que el pueblo de Israel se alejaba más y más y que ellos estaban cada vez más bajo el juicio divino, debemos de recordar que esa no era la historia completa. Sí estaban haciendo mal, sí estaban siendo castigados, pero esa no era la historia completa. Cuando nosotros como iglesia estamos pasando por una decadencia, cuando parece que hemos perdido el plan, que hemos perdido el camino, debemos de recordar que esa no es la historia completa. Siempre hay un remanente, como en el libro de Ruth, un hombre como vos, un hombre piadoso. Y todavía había personas que deberían de ser sacadas de la oscuridad o del paganismo para adorar al Dios vivo, como Ruth. Dios todavía seguía manteniendo su pacto. Él seguía decidido a cumplir las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob. Él todavía tenía y tiene el propósito de lograrlo en el mundo. Esa es la historia. También hay ironía en la historia. Los versículos 1 y 2. Es irónico, hermanos, que en los días en que gobernaban los jueces y que se dedicó todo un libro para hablar de estos superhombres del pasado de Israel, nuestra historia comience hablando acerca de cierto varón. La Biblia no solo está interesada en los superhéroes como Sansón. Aquí tenemos la historia de un desconocido. Él no es un héroe ni es un funcionario público. No es un líder memorable. Podríamos haber buscado en la computadora, en Google, y no habríamos obtenido ningún resultado acerca de Elimelech. Podríamos haber buscado en Facebook y él no tendría nada de eso. Nadie registró detalles de su vida. No hubo ningún elogio político o noble en su funeral. Era un señor don nadie de Belén de Judá. Sin embargo, hoy, más de 3000 años después de la historia de Elimelech, estamos leyendo acerca de él. Eso es asombroso. Dios observa la vida de todos aquellos a quienes Él ha creado. Dios no solamente se interesa en los grandes, los poderosos y los famosos de la historia. Aquí se menciona a Elimelech porque él tiene un papel que desempeñar en la historia de la salvación. Así que no importa cuán intrascendente creamos que es la historia de nuestra vida, jamás dudemos que cada uno de nosotros tiene una trayectoria, para bien o para mal. La mención del nombre de Elimelech nos recuerda que no hay tal cosa como gente pequeña ante los ojos de Dios. También hay ironía en el nombre de la ciudad de Belén. Belén significa la casa del pan. Literalmente Belén era el granero de Judá, pero no había pan, no había grano en él. Hubo una hambruna en la tierra, dice la Biblia. Recordemos que esta es la tierra prometida, aquella que fueron a mirar los espías y el informe que ellos dieron a Moisés fue que era una tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, hoy hay algo diferente. No hay leche y no hay miel. ¿Qué ha sucedido?
Esto plantea un problema con Dios, porque Dios eligió a estas personas, les dio la tierra y prometió estar con ellas y suplir todas sus necesidades. Entonces, ¿por qué están en esta situación desesperada? Bueno, la respuesta se remonta al pacto original y a sus estipulaciones. Allí, hermanos, vemos que Dios prometió que Él los iba a bendecir siempre y cuando ellos guardaran sus mandamientos, pero que si ellos desobedecían, Él se reservaba el derecho de castigarlos. Ellos lo sabían muy bien, porque en Deuteronomio capítulo 28 leemos que Dios se los había dicho por medio de Moisés. Entonces, cuando se retienen las lluvias, es una forma en que Dios está diciendo: hola, despierta Israel. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el problema? ¿Es Dios o somos nosotros? Dios prometió que cualquier infidelidad o apostasía causaría terribles maldiciones. Las maldiciones incluían lo que Dios haría con su suministro de alimentos. Pero ellos no lo habían tomado en serio y deberían de haberlo hecho, porque Dios había maldecido la tierra por el pecado de Adán. Y Dios había exterminado a toda criatura, excepto a Noé y a su familia, por su desobediencia. Y ahora está castigando a Israel por su desobediencia. De acuerdo al versículo 1 del libro de Ruth, el pueblo está viviendo esos días, está siendo castigado. Hubo hambre en la tierra. Ahora, aunque esto no se aplica al mundo, sí tiene aplicación a la iglesia. Hoy el pueblo de Dios no es una nación como en el Antiguo Testamento, sino una congregación. Es la iglesia, y Dios castiga a su iglesia por su desobediencia. Hay un proverbio que reza: hay más de una forma de desollar un gato. Y personalmente creo que hay más de una forma en que Dios puede enviar hambruna a la iglesia por su desobediencia. También hay ironía en la decisión de Elimelech. Sus padres debieron de haber sido temerosos de Dios, porque ellos le pusieron un nombre que habla acerca de Dios. Elimelech significa Dios es rey, o mi Dios es rey. Pero en lugar de vivir bajo el gobierno del Dios rey, él optó por abandonar la tierra prometida. Optó por buscar seguridad en un país pagano que estaba bajo la maldición de Dios. En un día en que la desobediencia era la norma, aquí nos encontramos con un hombre desobediente. En lugar de quedarse en el Israel azotado por la hambruna, buscó seguridad en los campos verdes y los exuberantes pastos de Moab. Cambió lo que parecía mejor en lugar de confiar en las ricas promesas de Dios. Era un hombre de su tiempo. Él es un ejemplo de un hombre que está haciendo lo que los otros están haciendo, lo que les da la gana. No hay indicios de que él pidiera la dirección de Dios. Él simplemente miró alrededor y miró hambre, y miró más allá y vio los exuberantes campos verdes de Moab, así que le levantó estacas y decidió ir a vivir allá. Ahora bien, Moab era el último lugar en el planeta Tierra a donde debería de ir un israelita. Moab surgió de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. El rey de Moab contrató a Balaam para que maldijera a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Las mujeres de Moab
sedujeron al pueblo para que adorara a sus ídolos, y recientemente los moabitas habían oprimido a Israel durante 18 años durante los días de Eglón. Moab representaba a los enemigos de Dios. Era un pueblo pagano con dioses falsos. Este no era el buen lugar para que Elimelec llevara a su familia si quería criarlos en el temor de Jehová. Debería de haber reflexionado sobre su nombre y preguntarse: ¿es Dios realmente el rey de mi vida? La realidad era que Dios no era el rey en su corazón. Él era igual que el resto del pueblo. Hacía lo que le daba la gana. Cuando Elimelec llevó a su familia a Moab, él quitó a su familia del único lugar en todo el planeta Tierra donde Dios había prometido estar, porque su tabernáculo se encontraba allí en Israel. Dios había prometido bendecir al pueblo, pero Elimelec alejó a su familia de ese lugar donde se podría encontrar a Dios en esos días. Era el único lugar. Y este fue un movimiento muy triste que trajo consecuencias muy trágicas. Debemos notar que el pecado que aleja al hombre de Dios a menudo disfraza su naturaleza y mide su legitimidad con la cultura vecina. Es decir, la adoración a Baal comenzó a parecer normal a Elimelec, y lo que ya se volvió extraño para él fue rechazar a los dioses de ese lugar. A Elimelec nunca le pareció ir a Moab y participar de la cultura y las costumbres religiosas. Lo que este hombre hace por su familia cuando la hambruna llega a Judá es lo mismo que la iglesia hace a menudo cuando experimenta una recesión. ¿Qué sucede cuando la iglesia experimenta una recesión? Mira a su alrededor y piensa: debe de haber algo que podamos hacer para mejorar las cosas. Intentemos esta idea de la cultura para que venga más gente a la iglesia. Miremos a nuestro alrededor y veamos qué podemos mejorar. Creemos que haciendo eso podremos mejorar la situación. Pensamos que actuando más como nuestros amigos o como nuestros vecinos podremos traerlos a la iglesia. Es decir, nos acomodamos a la cultura. Encontramos algo en el mundo que pensamos podría ayudar a la iglesia a volver a encarrilarla, pero eso nunca sucede. En tercer lugar, miramos tragedia en la historia. Los versículos 3 al 5. Ahí leemos que muere Elimelec y los dos hijos de Noemí. Existe un dicho que afirma: el césped o la hierba del otro lado siempre parece más verde. Y en el nivel humano esto parece ser cierto. La familia de Elimelec fue allá y no murieron de hambre. Para cuando los conocemos, ya han estado allí por 10 años. El versículo 1 nos dice que fueron a residir allí. Y el verbo que allí se menciona nos dice que ellos pensaron estar solo por cierto tiempo. Sin embargo, el versículo 2 nos dice que se quedaron allí, es decir, se establecieron. Habían llegado a amar el lugar, vivían ahora ya permanentemente en Moab. Cuando tenemos un corazón para alejarnos de Dios, a veces Él nos deja ir. Cuando tenemos un corazón para encontrar satisfacción fuera de Dios, a veces Él permite que lo encontremos por algún tiempo. La familia se da cuenta de que las cosas van muy bien. Los niños crecen y se casan.
pero se casan con mujeres moabitas, a pesar de que eso estaba prohibido en la ley de Deuteronomio 7, del 1 al 4. Y parte de esto se debió al nivel de la idolatría que había en Moab. La idolatría moabita era asquerosa. Adoraban a dioses de la naturaleza, se dedicaban a la prostitución ritual y a las prácticas sexuales que eran terribles. Su religión era una abominación a Dios, era sucia e inmunda. Pero para la familia de Elimelech, después de haber caso omiso de la palabra de Dios, eso ya no les importaba. Ellos ya no tenían conciencia y por eso los hijos se casaron con mujeres moabitas. Y entonces la tragedia ataca. Primero muere Elimelech y después sus hijos. Alguien escribió que la vida es dormir y despertar, comer y beber, amar y odiar, enfermar y morir. Y en la historia de esta familia, la vida se ve así. Pero esta tragedia adquirió unas dimensiones más grandes. La desaparición de Elimelech y sus hijos podría ser, por tanto, el resultado de su elección de establecerse en Moab al abrigo de la desgracia, pero también de la advertencia de Dios que constituye la hambruna. Además, el verbo que describe la situación de Noemí, quedarse sola, es aplicada a menudo en el Antiguo Testamento a los sobrevivientes que escapan del castigo divino. Por ejemplo, escuche lo que dice Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y quedó solo Noé y los que con él estaban en el arca. Y así Noemí pierde primero a su esposo y luego a sus 2 hijos. Queda desamparada y despojada. No solo ha experimentado hambruna, ahora ha experimentado un dolor total, golpe tras golpe, tragedia tras tragedia. Está desamparada, alejada y sola. Esa es la tragedia. ¿Qué aprendemos del prólogo de este libro, hermanos? A mí me parece que que la lección es en el nombre de Elimelech, que significa mi Dios es rey. Porque las huellas de Dios están por todos lados. Fue Dios quien envió a los jueces. Fue Él quien los envió, aunque algunos de ellos eran malos. Fue Él quien hizo las promesas de bendición que fueron expresadas en el nombre de Belén o casa de pan. Es decir, Dios está por todos lados en el libro. Él está dirigiendo todo. Así que si está pasando por una etapa de su vida en la que cree no ver la obra de Dios, debo asegurarle que Dios sí está en la historia de su vida, que el final no ha llegado. Dios aún no ha terminado con usted. Él tiene un plan para usted. Recuerde que su historia está en las manos de Dios. Tal vez simplemente usted no ve la mano de Dios en su vida, pero Dios está allí. Y de hecho, el plan de Dios para su vida pudiera suceder mucho después de su propia vida. Es decir, pudiera ser en la segunda, la tercera o la cuarta generación, antes de que el impacto de su vida pueda dirigirse o pueda apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Elimelech y Noemí no sabían que Dios tenía un plan para sus vidas, pero así fue.
y también lo es con nosotros. Así que no olvidemos eso. Dios está en nuestra historia. Él dirige todas las cosas para nuestro bien. Amén.